Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico donde hablamos de ciertos particulares astrológicos de una perspectiva tradicionalista. Hoy nuevamente me acompaña mi amigo, el señor Albert Masdeu. ¿Cómo está, caballero? ¿Todo bien? Pues encantado de llamarme tu amigo ¡Eh! y además que quiero corresponderlo, porque en realidad son unas charlas muy agradables y luego además a mí también me sirven mucho luego cuando hablamos con los alumnos y comentamos algunas de las cosas que tratamos aquí, tú y yo. Sí, y a la misma vez, o sea, yo salgo ganando más, yo creo que yo salgo ganando doble porque creo material y a la misma vez estoy tomando una clase gratis, gracias a Dios. O sea, porque Bueno, obviamente... la verdad es que yo también aprendo mucho de ti, sobre todo de Yotisha. Ahora parece ser que los de Academia Edu, ¿de acuerdo? Donde yo tengo mucha documentación que yo manejo, empiezan a enviarme más y más textos de astrología Yotisha, ¿de acuerdo? Como si estuvieran ahí introduciéndome hacia el ámbito de la astrología védica, que es un ámbito que me interesa muchísimo, al que no le he dedicado tanto tiempo como tendría que haberle dedicado, tan preocupado como he estado en los últimos tiempos en hablar de técnica, ¿de acuerdo? Y en redescubrir Claro. la técnica de los antiguos occidentales, pues, pues yo creo que va a ser uno de los cauces a través de los cuales voy a tener que ampliar mi formación, y tú, pues la verdad es que eres unos grandes divulgadores. Gracias, gracias. Es que el Al menos en castellano. exacto, por eso, eso es lo que iba a decir. O sea, el atractivo de la Yotisha es que mantiene, no quiero decir intacto, pero mantiene, digamos, una coherencia estructurada de lo que es la astrología tradicional en ese contexto cultural, ¿verdad? Sí, Más allá que lo que es pues, la astrología helenística o la árabe o la medieval y renacentista europea. O sea, hay una coherencia ahí y pues, tú sabes, uno puede empezar ahí, como yo le he mencionado anteriormente, si uno estudia astrología védica y luego procede a estudiar astrología tradicional como yo he hecho, uno se va a sentir que va a decir, wow, esto es más o menos lo mismo, o por lo menos uno puede llenar los blancos de la astrología tradicional. claro, claro. Conocimiento de la... Todas las formas de astrología tradicional se parecen, ¿no? O sea, Definitivo, realmente definitivo. hay un punto de connivencia, de confluencia entre las corrientes tradicionales. Y eso es porque en general el lenguaje que utilizaban era el lenguaje de los científicos de aquella época. Es un lenguaje, por lo tanto, muy centrado en una lógica objetiva, ¿de acuerdo? Elude muchos de los expedientes que suelen utilizar en la astrología moderna, que son probablemente demasiado Ambiguos, especulativos o ambiguos, objetivos, ¿no? ambiguos, sí, sí. Y lo que le quería mencionar es que... Ah, disculpe, adelante. Entonces, bueno, evidentemente que se disfruta. ¿Mm? Y, Se disfruta leyendo astrología védica. Es y, a como un la, soplo de fresco. y a la misma vez, una vez que uno estudia astrología helenística y vuelve a la astrología de la Yotisha, uno dice, ah, por eso es que mencionaban esto aquí y no lo tratan tanto. O sea, hace sentido. Y volviendo al tema de este coloquio, luego de esta pequeña introducción, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, ¿verdad? Porque en los coloquios anteriores ya hemos hablado del septenario tradicional y ahora vamos a proseguir a nuevos temas, ¿verdad? Y el primero de estos nuevos temas es el tema de los nodos lunares, ¿verdad? Que es un tema que para mí es muy interesante y que también para el neófito que los descubre resultan ser aún más interesantes todavía porque los nodos tienen unas connotaciones muy profundas, pero que a la misma vez varían de tradición en tradición y que a la misma vez, hoy en día, dentro del contexto contemporáneo, están dotados de significantes modernos que pasan como si fueran significantes tradicionales. Y eso vamos a hablar aquí, adelante. Y para aquellos que no sepan, que esto es probablemente lo que los astrólogos tienen que explicar siempre cuando explican a un cliente qué son los nodos, porque nos enseñan los planetas en la escuela, pero no nos hablan de... Obviamente lo enseñan desde una perspectiva moderna astronómica, pero no hablan de la perspectiva tradicional astrológica que en el pasado intrínsecamente estaba ligada a lo que era la astronomía y a la cosmovisión de la vida y del espíritu y todo lo demás. Pero los nodos son básicamente puntos matemáticos. Son básicamente dos puntos que siempre están a 180 grados de cada uno, donde la órbita de la Luna
se interseca con la órbita, o mejor dicho, la eclíptica, que es por donde pasan todos los planetas. Hay que recordar que la órbita de la Luna está inclinada, tengo entendido que alrededor de 9 grados de la eclíptica, puede correr si estoy equivocado. Efectivamente, es correcto. Y entonces ese puntito donde se encuentra la órbita de la Luna con la eclíptica, que es la carretera por donde viajan los planetas y el Sol, obviamente, en relación a la Tierra, esos puntos que se intersecan, ahí son los nodos. Y hay un nodo que va, la dirección de la Luna que va hacia el sur, ¿verdad? Y una dirección de los nodos que va hacia el norte. Y cuando las luminarias están en conjunción en uno de esos dos puntos o en oposición en esos dos puntos, ¡voilá! Tenemos eclipses. Eclipses, efectivamente. Bueno, en realidad estamos hablando de la cinta zodiacal. La cinta zodiacal pues, tiene un punto central, que es el punto de latitud cero, que es lo que llamamos punto de la eclíptica. Es el punto por el cual discurre el Sol, ¿no? Hay que decir que todos los planetas tienen nodos, ¿vale? Cierto. Significa que todos los planetas tienen un eje de inclinación, tienen un eje de inclinación característico, ¿de acuerdo? Un eje de inclinación que es retrógrado respecto al movimiento de los planetas y que genera precisamente pues, dos puntos en concreto en donde los planetas pueden eclipsarse, ¿de acuerdo? Entonces, el eclipse no es un fenómeno astronómico únicamente vinculado a la Luna. Es un fenómeno astrológico vinculado a todos los cuerpos planetarios que giran alrededor del Sol, ¿vale? Todos giran en una inclinación determinada, que es característica de ese planeta y que también nos explica mucho, aunque no solemos hacer hincapié en ello, de acuerdo acerca de las características simbólicas de los planetas, ¿no? O sea, no es lo mismo la manera en que tiene de cortar, por ejemplo, Venus, que la forma en que tiene de cortar Mercurio, Marte, Júpiter o Saturno. Entonces, eso desde el punto de vista de la astronomía antigua, pues era extraordinariamente relevante y muchos de los astrólogos árabes dedican buena parte de sus libros de astronomía precisamente a hablar de los nodos. De hecho, ¿A los nodos lunares o se está refiriendo a los nodos de los nodos? A los nodos en general, porque el nodo en sí es un punto sustantivo, ¿no? O sea, es un punto sustantivo porque en el efecto sobre la envoltura energética del orbe sublunar, que es donde nosotros estamos sumergidos, esos factores, esos puntos, generan una trepidación muy importante, ¿no? O sea, ya hemos visto, ya sabemos que el orbe, el nodo, ¿de acuerdo? No tiene una trayectoria uniforme, sino que tiene una trayectoria oscilante, ¿de acuerdo? Esa trayectoria oscilante, retrogradando, genera pues, diversos ángulos de abordaje que determinan pues, en gran parte pues, la modalidad de ciertos eclipses, ¿no? Bueno, no todos los eclipses son iguales, ¿no? Correcto. Entonces, decían los antiguos que todo ocurre en este orbe sublunar, ¿de acuerdo?, en ocasión de un eclipse. O sea, el eclipse es el gran fenómeno astronómico vinculado a la astrología desde tiempos muy remotos. Pero ya sabemos que la primera astrología fue una astrología lunar, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los ciclos de la Luna y probablemente el punto más sustantivo en cuanto a lo que representa la complexión de lo que es el orbe sublunar y su descripción, son esos dos lugares que generan como dos vórtices, ¿vale? A través de los cuales pues, toda la energía de este sistema rota en una forma toroidal, generando una envoltura que nos protege del exterior, ¿no? Le tengo una pregunta antes que continúe. ¿Los antiguos conocían que los planetas, más allá o sea, más allá de la esfera de la Luna, o sea, Mercurio, Venus, obviamente el Sol no cuenta, pero Marte, Júpiter y Saturno, los antiguos sabían que tenían nodos estos planetas? Sí. Okay. Pero nada más se considera el de la Luna específicamente porque estamos en la esfera sublunar, o sea... se consideran todos, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba viendo el libro de Al-Kayat sobre las natividades, habla de los nodos de los planetas, y lo sitúa, lo que pasa es que, claro, el ciclo nodal de los planetas es a veces muy largo, ¿no? O sea, hay planetas que tienen unos ciclos nodales muy largos. El de la Luna, por ejemplo, es como la Luna rápida, ¿de acuerdo? Pues es un ciclo bastante corto, son 19 años, ¿no? Sí. O sea, es que el tiempo que tarda el nodo en volver a su misma posición. Son momentos muy importantes en la vida del nativo. O
sea, son giros muy importantes en cuanto a su orientación y una gran influencia en las revoluciones de los años en que se producen esas vueltas, ¿no? Que son 18 y 36 más o menos. Por lo menos los primeros dos. Sí, sí, sí. Hay que hacer hincapié en que en el ámbito de la astrología, como la practicamos nosotros, que es una astrología desde un punto de vista astronómico bastante deficiente, utilizamos nodos medios, utilizamos el nodo real, utilizamos nodos Sí, que eso es ponderados. un debate, eso es que, o sea, hay diferencias, tengo entendido que son mínimas entre lo que es en inglés, como yo lo conozco en mi estudio, mean node and real node, el nodo real y el nodo, El eh, nodo medio. El y el nodo nodo medio. medio. Pero son bien pocas las diferencias, tengo entendido, en términos de la matemática, ¿correcto? Ya, bueno, podemos ver, por ejemplo, en direcciones, Claro. primarias, Claro. 2 grados es Sí, sí, muy importante, ¿no? sí, sí, claro. Claro. Que nuevamente tengo porque eso es un tema que muchas personas toca, o sea, la idea cuál es la diferencia. Y corríjame si estoy mal. El nodo real es desde el centro de la Tierra, ¿correcto? Y el nodo medio tiene que ver con la esfera de la Tierra, algo así es. A ver, eso tiene que ver con los orbes. Hay que tener en cuenta que desde la perspectiva del sistema tolemaico, ¿de acuerdo? Cada planeta tiene en su evolución 4 movimientos, o sea, 4 orbes, ¿no? Y lo mismo pasa con la Luna. O sea, está el gran orbe, que es el orbe, es el orbe que gira con los signos una vez cada 24 horas. Luego está el orbe de los signos, por debajo del orbe de los signos, el orbe de las estrellas fijas, y por debajo los 8 orbes planetarios, ¿no? Cada uno de los planetas pues tiene 4 orbes, ¿no? O sea, el orbe que se corresponde con el gran orbe, luego el orbe de los signos, o sea, su movimiento a través de los signos, luego el orbe de la revolución, tiene el orbe excéntrico también. Y el orbe excéntrico es un orbe a través del cual pues, la Tierra, respecto del movimiento de esas esferas alrededor de la Tierra, pues está pues, en un foco de la elipse, ¿no? Entonces sí, esa desviación es la desviación que hace que nosotros percibamos la trepidación del nodo lunar, porque la Luna no gira, la Tierra no está en el centro del giro de la Luna, ¿de acuerdo? Está en el foco de una elipse, ¿no? Correcto. O sea, los antiguos, por ejemplo, dicen la Luna también retrograda. Lo que pasa es que su retrogradación, al ser el orbe de la revolución tan rápido, se percibe únicamente como una deceleración. Pero la Luna no siempre discurre a la misma velocidad por todo el cinturón zodiacal. O sea, bueno, adelante, disculpen, sí, continúe. Hay fases en que la Luna va más lenta, Correcto. hasta 14 grados al día, ¿de acuerdo? O sea, puede discurrir, como decía Masala, más de 2 mansiones lunares al día, y otras veces en que a duras penas sobrepasa una mansión lunar, ¿de acuerdo? Correcto, correcto. Y todo eso forma parte de una visión astronómica que se lleva a la interpretación a través de la apreciación de los ciclos de los planetas de un modo visual, ¿no? Claro. Era como ellos practicaban la astrología en aquel tiempo, ¿no? Que es una astrología astronómica, por lo tanto es una astrología mucho más cercana al paradigma científico, al paradigma que es puramente empírico, ¿de acuerdo? Y las características de esos movimientos pues son las que nos indican precisamente cómo los planetas funcionan tal y como funcionan. O sea, antes de que nosotros tuviéramos una astrología de los signos, tuvimos una astrología del ciclo zodiaco, ¿de acuerdo? Y descubrimos, ¿de acuerdo?, los astrólogos en tiempos muy remotos, pues las características de los diferentes aspectos, incluso sin conocer los signos o las cualidades primarias, ¿no? A partir de los ciclos celíacos. Pero vamos a ver, el planeta por antonomasia que mantiene unido toda esta panoplia de los planetas, de las fuerzas planetarias, es precisamente la Luna. O sea, la Luna es el factor que contiene, de acuerdo, que transmite a la Tierra toda la influencia planetaria que nos llega a través de la luz de los planetas que se filtra en su atmósfera, ¿no? Con lo cual, los factores que tienen que ver con los nodos lunares son extraordinariamente importantes. ¿De acuerdo? O sea, siempre respecto de la Luna tenemos, y respecto de la eclíptica, tenemos 2 focos. Un foco que absorbe y un foco que distribuye. El foco que absorbe es el nodo norte, que es por donde la Luna pasa de la latitud sur a la latitud norte. Y luego el nodo que difunde,
¿de acuerdo?, que difunde la energía. Entonces el sistema circula de manera toroidal como si se tratara de un... Bueno, si nosotros lo observamos desde arriba, ese toroide tiene la forma del yin y el yang. O sea, Sí, sí. y es un movimiento que está continuamente retroalimentándose. Y la energía dentro del orbe sublunar se retroalimenta a través de los nudos. Albert, vamos a empezar a desmenuzar mitos. Vamos a empezar primero con el tema de los eclipses. Como usted mencionó, los eclipses son de suma importancia en la astrología. Como usted mencionó, que es conocimiento común para aquellos que estudian astrología, que la primera astrología fue la astrología mundana. Y los eclipses tenían una importancia muy grande dentro de ella, ¿verdad? Sí. Hoy en día, en la modernidad, estamos acostumbrados a que cuando viene un eclipse que se va a ver visible, que va a ser visible donde vivimos, vamos a tener toda esta euforia mediática de los eclipses, de vamos a ver los eclipses, vamos a hacer espejuelos con cajas de cereales y vamos a ver a todos los eclipses. Dentro de la concepción tradicionalista, los eclipses son negativos. ¿Qué podemos hablar respecto a esta cualidad negativa de los eclipses en relación a los nodos? Porque los nodos están intrínsecamente ligados a las luminarias por los eclipses. ¿Qué podemos hablar respecto a esta cualidad negativa que tanto se ve en la Jyotisha como en casi todas las tradiciones horoscópicas tradicionales? ¿Y qué podemos hablar también respecto a esta moda moderna de querer ver los eclipses, de querer ver los eclipses lunares, ver los eclipses solares? Ese cortocircuito que existe en la sociedad moderna en relación a este aspecto tradicional astrológico de los eclipses. Bueno, vamos a ver, los eclipses siempre han estado vinculados a la idea de conflagración, ¿no? O sea, conflagración entre dos titanes, ¿no? O sea, entre lo que es el señor de la noche y el señor del día, ¿no? O sea, cuando hay una lunación, cualquier lunación, algunos meses, vemos a la luna como pasa pues, por arriba o por abajo del sol, ¿de acuerdo? Y genera otro círculo. Cuando coinciden en la misma latitud cero, ¿de acuerdo? Bajo esas circunstancias, esos planetas se están limitando recíprocamente, ¿no? O sea, que si nosotros vemos, por ejemplo, un eclipse de luna, se interpone en la Tierra, o sea, el principio de la materia, ¿vale? Si nosotros estamos viendo un eclipse de sol, se interpone la visión de lo que es ilusorio por encima de la luz del espíritu, ¿no? Por un momento, la luz del espíritu queda deprivada de la influencia sobre el lugar concretamente, donde el eclipse es un eclipse más pleno, ¿no? No todos los eclipses son eclipses totales. O sea, tenemos gran variedad de eclipses más o menos parciales, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que los eclipses pues, tienen un área de oscuridad, un área de penumbra, ¿de acuerdo? Y lugares donde no nos podemos percibir, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo un eclipse en el lugar donde se puede observar en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, los eclipses eran anuncios en tiempos antiguos pues, de procesos muchas veces cataclísmicos, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista eran considerados infaustos, ¿no? Pero por encima de todo, vemos que son las zonas de los nodos, que de alguna manera generan una trepidación, provocan una descompensación en cuanto al equilibrio, ¿no? Son zonas de desequilibrio, ¿vale? Son zonas, por lo tanto, del cielo que podemos observar, en las cuales estamos viendo manifestaciones o influencias, ¿de acuerdo? Que son influencias distorsionantes, ¿no? O sea, tanto en el nodo sur como en el nodo norte. En cuanto a la condición maléfica de los nodos, pues evidentemente, tal y como lo explicaban los antiguos, los nodos a 5 grados a cada lado del nodo, pues el Sol sufre su mayor aflicción, ¿vale? Los nodos conjuntos al Sol son realmente muy complicados. Y la Luna tiene un orbe, independientemente del signo donde se encuentre, tiene un orbe de 12 grados a cada uno de los lados, ¿no? Luego hay que ver que cuando se producen eclipses siempre se produce un signo. Y existe el regente del eclipse, que es el factor más importante para comprender la influencia del eclipse en un determinado ciclo en el cual va a tener
ese eclipse influencia, ¿no? A un nivel mundano, al nivel de la manifestación terrena, ¿no? Al nivel de la manifestación terrestre. Desde el punto de vista de la astrología medieval y desde el punto de vista de la astrología, ¿de acuerdo? Las características del nodo norte y las características del nodo sur estaban vinculados en el nodo norte a la amplificación y en el nodo sur a la contracción. Con lo cual, ellos decían que respecto a los restos de los planetas, que son el Sol y la Luna, ¿de acuerdo? El nodo norte, por ejemplo, es maléfico con los maléficos porque aumentan, ¿vale? Y es benéfico con los benéficos porque los aumenta. Y sin embargo, en la conjunción con el nodo sur, con los maléficos son benéficos porque disminuyen su influencia, ¿de acuerdo? Porque los debilitan, y son maléficos con los benéficos, ¿vale? ¿Por qué? Por la misma razón. Entonces, tenemos en muchas cartas, en muchos personajes famosos, pues precisamente ese tipo de determinación, ¿no? Por encima de todo, los nodos también favorecen que el signo en donde se encuentre, ¿de acuerdo?, sea un signo que esté de alguna manera debilitado por esas condiciones de excepción que cobra la posición de esos puntos, ¿no? De hecho, creo recordar que en la astrología védica, ¿de acuerdo?, pues se los conocen como grajas oscuros, ¿no? Chaya graja, lóbregos o sombríos, exacto, oscuros, exacto. Efectivamente, y tienen además regencias, ¿no? Y en la astrología antigua, ¿vale? También las firdarillas, ¿de acuerdo? Las conocidas firdarias, tienen un ciclo dedicado a los nodos. Y además, también en la Yotisha, según creo recordar, tenemos ciclos de nuestra vida gobernadas precisamente por los nodos, como si fueran planetas, exactamente, ¿no? De hecho, dentro del esquema de los planetas, dentro de la Yotisha, está el esquema de los Navagraha, que son los 9 planetas. En la astrología tradicional, pues el nombre planeta sale del griego planetes, si no me equivoco. Sí, errante, sí. Pero sí. En el sánscrito es graha, que es básicamente algo que te arrebata, es como algo que toma algo. O sea, que son dos concepciones diferentes de los fenómenos. Por eso es que, entre otras razones, obviamente, pero dentro de esa cualidad lingüística es que se añaden a los nodos. Y los nodos, como usted bien señala, se les consideran chaya graha, que básicamente son chaya, oscuro, sombrío, lóbrego, y graha es pues esa cualidad que arrebata, en términos de que nos arrebata con karma, ¿verdad? Y dentro de lo que es la mitología de los nodos, que es muy interesante, que esto va a conectar con lo que está diciendo, los nodos eran una asura, que se llamaba Svarbanu, y hubo una guerra entre los devas y los asuras, como tradicionalmente las tienen. Imagínense que los devas son quizás los olímpicos y los asuras quizás eran los titanes. Esa es una manera de verlo, obviamente no es lo mismo, pero es una manera simbólica de verlo desde un punto de vista metafórico. Y básicamente los asuras lograron recobrar un líquido que se llamaba el líquido de la amrita, que era un líquido de la inmortalidad, luego de cooperar con los devas para sacarlos del fondo del mar. El punto es que lo tenían, y luego viene Vishnu y se disfraza de una mujer muy hermosa y distrae a los asuras, se roba el amrita y luego va a donde los devas y se los va a dar para que los devas tengan una vida inmortal, porque habían perdido la inmortalidad. Y hubo una asura que se disfrazó, que se llamaba Svarbanu, y estaba en la fila entre el Sol y la Luna. Y entonces la forma de Vishnu en esta mujer que se llamaba Mohini Avatara, que era la mujer más bella. De hecho, hay devotos de Mohini Avatara muy interesantes en la India, que son hombres que se visten de mujer, que muchas veces son citados en estos estudios modernos de marxismo cultural y estudios de género. Pero más allá de eso, dentro de la historia, Mohini da el líquido a todo el mundo, y entonces cuando va a dárselo a Svarbanu, que es muy curioso porque obviamente Vishnu lo sabe todo y él sabía eso, pero el Sol y la Luna empiezan a decirle, espere, ese es una asura, y rápidamente Svarbanu toma el líquido, se lo bebe, y ahí Mohini se vuelve la forma de Vishnu con el disco volador y lo decapita. Y en ese momento que lo decapita, el Amrita cayó y él se vuelve inmortal, pero ahora mismo está decapitado y tiene una cabeza y un cuerpo. Y ahí es que está el tal llamado Rahu y Ketu. Y luego de eso, Rahu y Ketu
que básicamente es Esbarbanu en dos, juró venganza sobre las luminarias por haberlo delatado ante Mohini Avatara o Vishnu. Y de ahí es que donde sale también la idea de los nombres de Rahu y Ketu. Rahu y Ketu son el nodo norte y el nodo sur, que a la misma vez se conocen en la astrología tradicional como la cabeza del dragón y la cola del dragón. Y entonces uno que estudia astrología tradicional diría, wow, ¿por qué se llaman así? Pero entonces si uno conoce la historia de Esbarbanu desde la perspectiva de la Jyotisha, como yo la conocí, y se dan cuenta, el dragón era el Asura, el dragón era el demonio, el dragón era ese ente que no necesariamente es maléfico, sino que es más o menos un ente, digamos, independiente del orden divino de los devas, que retó a las luminarias, a los planetas, y que se bebió este líquido inmortal. Y de ahí es que sale toda esta historia. Ahora bien, yo me he dado cuenta que dentro de lo que yo he podido estudiar, nunca he logrado encontrar una explicación de por qué se llaman la cabeza y la cola del dragón. Y de hecho, cuando uno lee a Lilly en astrología cristiana o Christian Astrology, él habla de los nodos en una parte y él explica de que, pues, es básicamente lo que usted dice. Y es muy curioso porque William Lilly dice que Rahu es masculino y que tú es femenino, ¿verdad? Pero en la astrología védica, y esto no es necesariamente dogma, pero algunos astrólogos dicen que Rahu es femenino y que tú es neutral. Y es muy interesante también porque usted aludió a esta idea de que los nodos rigen signos. Esto es una idea controversial, pero desde el punto de vista de Jaime se puede ver que los nodos no necesariamente es que sean regentes, sino que son subregentes. Rahu tiene una subregencia dentro de Acuario, como Urano en la astrología moderna, sí. Y Ketu tiene una subregencia dentro de Escorpio, como Plutón en la astrología moderna. Y si uno lee los libros de Alan Leo, de principio de siglo, ya le está hablando de astrología védica y está hablando de estas cosas. Y a veces, también dentro de la astrología moderna, a Urano se le asimila a Rahu y a Neptuno, disculpen, se le asimila a Ketu, que es muy interesante. Es muy interesante ver cómo se están mezclando las cosas, ¿verdad? Hablamos de los eclipses y nuevamente para aquellos que practiquen astrología tradicional, cuando hayan eclipses, traten de no hacer nada especial, no traten de no hacer nada importante, traten de no salir de sus casas, ayunen, prácticas espirituales, y si ven el eclipse, traten de bañarse tan pronto lo vean, si lo quieren ver. O sea, no es que se van a morir, pero realmente no son momentos auspiciosos porque hay un coup d'état. O sea, hay básicamente un golpe de estado contra los regentes, contra el rey y la reina, o el señor de la noche y el señor del día, como usted mencionó, por estas entidades subversivas que son los nodos, los chayagrajas. Y en los clásicos de la Jyotisha, los chayagrajas se les denota por una cualidad smoky, una cualidad de humo, precisamente porque cuando uno únicamente puede ver los nodos es cuando hay eclipses solares y lunares y tienen una cualidad nebulosa, como de humo. Y pues eso es lo que puedo decir al respecto. No sé si quiera añadir más a lo que acabo de decir o añadir más respecto a los... Bueno, decir que cuando estamos hablando de la figura del dragón como de un teriomorfo, o sea, un personaje monstruoso, ¿de acuerdo? Está muy vinculado a las deidades marinas, ¿no? Claro. Y bueno, Tiamat pues es... Como es la hidra del Lerna. Pero por encima de todo lo que tú estabas comentando, o sea, el factor de la decapitación, ¿vale? O de la emasculación también, pues por eso está vinculado precisamente a los eunucos en la mitología de la India, ¿no? O sea, la figura de eunuco, que es una casta, una subcasta, ¿de acuerdo? Dentro del orden de las castas de la India. Que no va a poder tener sexo nunca con la reina y por eso trabaja en el palacio. Pero lo que observamos por encima de todo es esa desconexión, ¿no? O sea, la desconexión entre la cabeza y la cola. Y el hecho de que el ciclo es un ciclo como de uroboros, ¿no? O sea, claro, como de una serpiente que se está devorando continuamente a sí misma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la energía del nodo sur que se difunde por todo el orbe de la Luna, ¿de acuerdo? Es luego reabsorbida por el nodo norte. Entonces genera una corriente de convección, en donde la energía que sale por abajo se absorbe por arriba y genera como una especie de fenómeno oscilante que se mueve a lo largo del ciclo de nodo
que son 18, 19 años, ¿de acuerdo? Generando pues esa diferente polarización que hace que el Sol, a través de los signos, entrando en sus diferentes fases, marque los diferentes cortes de las estaciones, las diferentes estaciones, ¿no? Y que podamos observar esa polarización energética en los puntos por los que discurre el Sol, ¿no? En donde vemos como una especie de franja que, si pudiéramos verla polarizada en sus colores, pues generaría 12 sectores de colores diferenciados, ¿no? Wow. Y que se correspondería con los signos, ¿no? Entonces, claro, cuando los planetas entran en esos lugares, la luz que proviene de los planetas se filtra a través de ese medio, que es un medio húmedo, y se produce una distorsión de la luz que genera unas oscilaciones, que son unas oscilaciones que se difunden a través de todo el sistema. Y se difunden a través de todo el sistema a través de la torsión de esos dos ejes, que son el nodo norte y el nodo sur. Con lo cual, el nodo norte y el nodo sur son los factores dinamizadores, ¿de acuerdo? De esta gran pecera dentro de la cual estamos. Es una pecera de energía que está continuamente fluyendo dentro de un campo. Es un campo que tiene unas características magnéticas, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, son mensurables, ¿no? Y por encima de todo, la influencia de los planetas pues nos llega a través de la dinamización y de la sensibilidad que tiene ese sistema, que está en continuo estado de movimiento. Le corresponde precisamente a los nodos, y es por eso que los antiguos decían que donde se hace en los momentos de eclipse son los grandes momentos de renovación y los grandes momentos de culminación de los periodos históricos, y son los puntos que cortan las diferentes etapas y los diferentes momentos en la evolución, pues, de las sociedades, de los eventos, y tienen la misma influencia también en el devenir de las personas, ¿no? Entonces, todas esas características corresponden con la física tal y como era entendida por los antiguos, que en buena medida se ha perdido y que ahora pues nosotros estamos rescatando cuando vamos a auscultar, por ejemplo, los conocimientos, la cosmología de los árabes. Vamos a libros como los de Al-Kindi, de acuerdo, como los del propio Masalá. Ahí vemos explicadas todas estas cosas de una manera muy bella, ¿no? Y por encima de todo, también a través de lo que representa esas diferentes modulaciones de los elementos en función de sus cualidades y la repercusión física que tiene el movimiento del Sol, el movimiento de los planetas a través de sus lugares, y el punto de dinamización que suponen los nodos, generan una visión que les permitía, por ejemplo, utilizar la astrología como un medio meteorológico, ¿no? O sea, como un sistema de prognosis meteorológica extraordinariamente eficaz, que hay algunos astrólogos en la actualidad que todavía cultivan. Es como usted dice, el grado de doctorado y postdoctorado para cualquier astrólogo es la astrología mundana, porque es un campo que existe, pero que es complicado porque lidiar con esos temas, con esa variedad de variables, es un poco agobiante ante pues, la persona común. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco... Pero por encima de todo, yo creo que hay que ser muy humildes, ¿no? Y darnos cuenta de que nosotros estamos rehabilitando una larga corriente de conocimientos que discurrieron por estirpes sapienciales, ¿vale? Que duraron muchos siglos, ¿no? Que esas corrientes han cortado y que a día de hoy nosotros estamos tratando de recobrarlo, revitalizar, ¿no? Claro, claro. Entonces nosotros debemos reiniciar por la base, o sea, comprendiendo las cosas en sus principios fundamentales, transmitiendo sus principios fundamentales. Y la astrología mundana, a nivel en el que se puede manejar la técnica que nosotros utilizamos en juicios horarios, natividades, revoluciones electivas y otras técnicas que usamos, pues exige pues un manejo muy ducho, ¿de acuerdo?, de esas técnicas. Con lo cual, la astrología mundana, que exige un conocimiento tan amplio, actualmente yo creo que está fuera de alcance de la inmensa mayoría de los astrólogos y no de todos. Yo no creo que haya astrólogos bastante preparados como para hacer la astrología mundana que hacía Robert Flood, o que hacía Culpeper, o que hacían los astrólogos en aquel tiempo. Y yo creo que también, más allá de ese punto que usted menciona en términos de ese conocimiento técnico y filosófico dentro de lo que es la práctica astrológica, yo también creo que se debe
a otro punto también, que es que realmente, y esta es una de las razones por la cual yo soy astrólogo, es que la astrología es una disciplina verdaderamente interdisciplinaria. Y para hacer astrología mundana, no es meramente conocer a los clásicos y conocer la astrología. Hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de geopolítica, hay que saber de cultura, hay que saber de un montón de cosas que pues la realidad es que pocas personas tienen ese interés o esa cualidad. Es que no solamente eso, es que aparte de dominar el contexto político, el contexto sociológico, el contexto incluso metafísico del momento, es necesario también hacer un gran alarde de creatividad. Definitivo. Un gran alarde de creatividad no está en los escritos como uno puede combinar tan amplia variedad de esquemas, tan amplia variedad de mapas, porque uno nunca puede saber así a priori cuáles son los factores determinantes en un proceso histórico, donde se unen tantas voluntades y en donde muchas veces pues, intervienen poderes que no son claramente visibles. De hecho, el poder, por definición, es invisible, ¿no? Definitivo. Y esto sí es puramente astrología y también está muy vinculado a los nodos, ¿no? O sea, el poder se ejerce en los nodos. Es un factor muy importante a tener en cuenta. Los nodos son factores ocultos. O sea, son lugares en donde hay un déficit de energía o un superávit de energía que todo lo difumina y que todo lo sume en una neblina de indefinición, ¿no? Claro. Que hace sentido con lo que estoy mencionando, claro. Dentro del trasfondo de la Yotisha. Disculpa, adelante. De todas maneras, los nodos son, en su complexión, en su comprensión, es necesario tener un conocimiento de cosmología antigua muy profundo, ¿de acuerdo? Para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que son sus implicaciones. Por encima de todo, y nosotros lo estamos viendo, tengo algún colega, ¿de acuerdo? Admirado y casi recurro a menudo para resolver muchas cuestiones, muchos problemas, que hacen astrología prácticamente a partir de los nodos. Wow. A partir de los nodos. Precisamente por ese factor, ¿no? Es que es un factor de dinamización del mapa y de comprensión de lo que es la orientación de una persona, si de lo que estamos hablando es de natividades, que es muy importante, ¿no? O sea, hacia donde está el nodo norte es hacia donde la persona siente su falta. Entonces, yendo hacia ese lugar donde esa persona siente su falta, lo que alcanza es el vicio, la náusea, la pérdida, que es el nodo sur, ¿no? O sea, tú vas hacia el nodo norte y el nodo norte es como la cabeza cortada de la que tú hablabas, ¿no? O sea, es una cabeza cortada que traga. De la misma manera que traga, eso no va a ningún circuito metabólico. Claro, ningún sistema digestivo. Por mucho que comas, no te va a nutrir. O sea, todo lo que hay en el nodo norte es completamente, es algo que tú comes y de eso nunca tienes suficiente, ¿de acuerdo? Y todo eso sale luego por el nodo sur, con lo cual una persona, por ejemplo, que tenga el nodo norte en la casa 10, pues estará continuamente buscando, luchando por obtener una posición, por obtener un estatus, por alcanzar sus metas, y lo que obtendrá, de acuerdo, es una saturación en el nodo sur, ¿vale? Que se encuentra en la casa 4, si se encuentra en la casa 10 del nodo norte. Con lo cual ahí esa persona vivirá estrés, vivirá vicio, vivirá pérdida, vivirá cosas que en realidad no le correspondería vivir con las determinaciones que tiene la carta, ¿de acuerdo? Que son como la zona de confort, por llamarlo de alguna manera. ¿No? Por ahí no hay crecimiento, o sea, por el nodo sur no hay crecimiento. Por el nodo sur lo que hay es una cadena de distribución que distribuye energía a lo largo de la carta, y por lo tanto los planetas que significan el nodo norte y los planetas que significan el nodo sur, ¿vale? Por sus correspondientes dignidades, pues son planetas muy importantes a la hora de entender lo que es el anhelo, ¿de acuerdo? El regente del nodo norte, y lo que es el vicio, el regente del nodo sur. Y yo le voy a comentar algo porque estudiando en la misma Yotisha, la realidad es que no hay mucho material en los nodos, en la astrología védica. Tampoco en la eso es lo que eso es lo que voy a decir. Eso mismo, que a veces muchos astrólogos modernos, y le voy a decir, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto porque
se nos está haciendo corto el tiempo, vamos a hacer una segunda parte, pero que lo que yo quiero comentar para ya ir cerrando esta primera parte es que, contrario a lo que algunos astrólogos modernos dicen, que practican la tal llamada astrología draconiana o que practican otro tipo de astrología relacionadas a los nodos, la realidad es que el contenido dentro de los clásicos, por ejemplo, en Brihat Parashara Horashastra o en el Brihat Jataka, y hasta en el mismo Jaimini, o sea, y en textos de Prashna, de astrología horaria, como Prashna Tantra o Prashna Marga, la cualidad de los nodos es secundaria y realmente no hay tanto. Eso sí, hay más que los escritos helenísticos. Y entonces no hay tanto material con los nodos. O sea, y eso es algo que a mí me chocó mucho cuando yo empecé a leer los textos viejos. O sea, es como que, wow, que muchos usan los nodos hoy en día, pero qué poco hay, especialmente en los textos helenísticos. Lo más que hay es la idea de que el nodo sur disminuye, el nodo norte amplía, y también cuando la luna, las luminarias están en cuadraturas a los nodos. Pero más allá de eso, es Bueno, como si fuera un conocimiento misterioso de iniciado que como que nunca se escribió o algo, no sé. a lo largo del tiempo que hemos estado hablando sobre los planetas, acuérdate que hablábamos o que he mencionado en multitud de ocasiones esas dos circunferencias que son el Sol y la Luna, que intersectan el Sol como factor emisor de luz, la Luna como medio húmedo en el que reverbera la luz y genera el calor y la humedad que forman la Vésica Piscis, en medio está Júpiter. Bueno, pues dentro de ese esquema vemos que el centro de uno de los dos puntos en los cuales intersectan esas dos circunferencias es el nodo sur. Y es a partir de ese centro que nosotros dibujamos la circunferencia de Saturno. Wow. ¿Vale? Mientras que el nodo norte se encuentra en un punto culminante a través del cual la vida crece, mientras que el nodo sur es un punto en el cual en el giro de la Luna, ¿de acuerdo? Respecto al movimiento opuesto del Sol, ¿de acuerdo? Generan dos puntos, un punto en el que la vida crece y un punto en el que la vida disminuye. Ese punto de crecimiento en el que la vida crece está del lado de Júpiter y el punto en el que la vida disminuye es el centro de la circunferencia a la que estábamos hablando cuando hablábamos de Saturno. Entonces se ve muy bien en el gráfico, ¿no? O sea, en un gráfico, tres esferas así cortadas, espíritu, alma y soma o cuerpo, la cárcel, ¿no? O sea, el centro de la cárcel, el centro de esa cárcel sería precisamente, el centro de esa cárcel sería precisamente el nodo sur. Eso era algo que le quería preguntar, porque nosotros estamos acostumbrados a representar los nodos dentro de la carta horoscópica, ya sea la carta tradicional redonda o la carta del norte o el sur de la India. ¿Cómo era que los antiguos representaban los nodos dentro del esquema geocéntrico de las esferas? Porque eso es como que yo nunca lo he entendido bien. Y disculpe que le pregunte, pero como que no habíamos preparado ninguna pregunta, pero esto es un coloquio. Es una pregunta que le quiero decir. ¿Sabe cómo? Porque siempre veo los esquemas tradicionales europeos, obviamente, de las esferas, o sea, del sistema geocentrista, pero nunca veo representados los nodos. A ver, los nodos aparecen en algunas cartas antiguas, aparecen en muchas cartas antiguas y en muchos momentos pues tienen una gran importancia. Por ejemplo, en el texto de Al-Kayat toma un texto, ¿de acuerdo? Es un texto creo que es de Ptolomeo, ahora no recuerdo si es tomado el libro de Ptolomeo o el libro de Firmicus Maternus, ahora no recuerdo, toma 13 horóscopos, en donde habla de las triplicidades de las luminarias que rigen el tema. Por ejemplo, toma varias cartas, unas cartas diurnas y otras cartas nocturnas, y entonces para ver cómo le va a ir la ganancia a esa persona a lo largo de la vida, pues mira, para primer tercio, el primer regente de triplicidad, por ejemplo, del Sol, si la carta es diurna. Para el segundo, el segundo regente. El segundo, exacto. Y para la tercera, pues el participante. Y entonces, pues en función de las aflicciones de los planetas, ¿vale? Pues dice, pues esta persona era rica cuando nació, pero luego, como el regente de la triplicidad está afligido bajo determinadas circunstancias, y ahí, concretamente, en varios de sus ejemplos, hace una digresión acerca de la función de los nodos, ¿no? O sea, la función aflictiva de los nodos. Cuando los nodos influyen sobre un planeta y los efectos que el efecto del nodo norte o el nodo sur
tienen, ¿no? Pero incluso encontramos en muchos textos, concretamente textos de Masalá o textos de Sahabishir, algunas menciones que son erróneas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando indican que los planetas se encuentran conjuntos a un nodo, se encuentran en latitud cero, cuando no es necesario que se encuentren La en latitud cero de la eclíptica, ¿usted se refiere? latitud cero de la eclíptica. Pues no, pues es que un planeta puede tener su propia latitud respecto de su movimiento respecto al Sol y está atravesando longitudinalmente un nodo, pero lo puede estar atravesando hasta 8 grados de diferencia. Claro, claro. Con lo cual, ahí hay una cierta confusión por parte de los antiguos en donde vemos que no se acaba de entender muy bien, de acuerdo, esa condición de los nodos. Con lo cual, hay detrás de los nodos la evidencia de que tienen una influencia muy clara, ¿no? Y que tienen ese factor de amplificación, lo que representa el nodo norte, y de disminución, lo que representa el nodo sur. Claro. Aunque la disminución es una disminución como un proceso de pulverización de lo que representa el planeta. No es una disminución en el sentido de decir estoy contrayendo, sino es una disminución en el sentido de que el planeta difunde su energía. Es como si hubiera un ámbito en el cual la luz que atraviesa ese planeta no llega limpia, o sea, llega difractada, ¿de acuerdo? Es como cuando el medio es excesivamente húmedo y no penetra la luz de manera adecuada. Yeah. Y dentro de la astrología de la Ayotilla, los nodos. Pero por encima de todo, para poder comprender esas dinámicas que están vinculadas de acuerdo al sistema dinámico del orbe sublunar, o sea, de lo que conforma la esfera de la Luna, es necesario tener una visión muy precisa acerca de la cosmología, de la física, ¿de acuerdo?, que manejaban los antiguos, que es física aristotélica y que es una física meteorológica. O sea, si nosotros realmente quisiéramos comprender por física aristotélica se refiere a los elementos, a las cualidades de los elementos, a la cuestión geocéntrica, sí. claro. Sí, pero que no en esa visión tan esquemática que tenemos los que hemos estudiado filosofía en la academia actualmente, ¿no? O sea, que no esa visión reduccionista que se tiene de la visión aristotélica, ¿no? Sino una visión que está muy vinculada pues, a la comprensión de los fenómenos meteorológicos. Esto es, a la forma en que los antiguos tenían de contemplar la influencia planetaria y la manera en que la influencia planetaria determinaba pues cosas como, por ejemplo, las diferentes sucesiones, cuando un verano es frío, cuando un verano es caliente, ¿de acuerdo? Porque influyen los planetas en que un verano sea frío, que un verano sea caliente, ¿no? A través de condiciones físicas. Entonces, para entender la energética de la carta, los nodos están vinculados a la energética de la carta, hay que tener una visión completa, o al menos sumaria, de lo que es esa cosmología. Y eso, por desgracia, pues se ha perdido, ¿no? Y uno de los factores que a mí me impulsaron a entender o a perfeccionarme en lo que es la astrología tradicional fue precisamente cubrir ese déficit que yo sentía cuando estudiaba filosofía, cuando quería entender los sistemas de la física de Aristóteles, ¿de acuerdo? Y de la física de aquel tiempo, ¿no? Y pues sobre todo comprender esas cosas que parecían no tener ningún tipo de sustrato. A través de la astrología helenística, a través de la astrología árabe, pues esos conocimientos se perfeccionan. Claro, porque uno entra en la cosmovisión y la manera de pensar de esas personas y no la estamos viendo desde nuestra... Que no es una dimensión metafísica, que no es una dimensión Correcto. especulativa, que no es una dimensión mitológica. Hay un método. Es orgánica, o sea, es que es una comprensión de fenómenos físicos a través de principios físicos, de principios que se corresponden con la idiosincrasia de los elementos, ¿no? Y otra cosa que yo quería tocar era que hay una diferencia entre esta cualidad de los nodos en la tradicional helenística y en la ayotilla, y es esta idea de que el nodo norte, en la helenística, se le da una cualidad positiva hasta cierto punto, porque, pues como usted mencionaba, maximiza y amplía las cosas. Pero dentro de la ayotilla, los dos nodos tienen cualidades negativas, Sí. siempre. No, también los tiene en la antigua. Ok. También los tiene en la antigua. Lo que pasa es que hay un factor. Es el factor de que esa ampliación puede venir un planeta dignificado, un planeta benéfico cuando estamos hablando del nodo norte, o puede difundir o debilitar un maléfico en el nodo sur.
Ya, ya. Pero son condiciones muy, muy lesivas para, sobre todo, la idiosincrasia de las luminarias. Ya, O sea, ya. por ejemplo, en la astrología clásica de todos los tiempos, una conjunción Sol, Nodo Norte, Sol, Nodo Sur es igual de destructiva. Claro. ¿Vale? Y Luna, Nodo Norte, Luna, Nodo Sur es una conjunción destructiva. Es una fuerte aflicción para los planetas. sí. Pero bueno, se puede entender muy bien desde el punto de vista de la astrología védica y en general, ¿no? O sea, porque el deseo genera karma. Claro. Y lo que yo le quería... Ah, adelante, disculpe. Y el vicio redime karma, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido, no redime en el sentido de que lo reduce, sino que de alguna manera lo liquida, o sea, lo convierte en dolor, o lo convierte en estrés, o lo convierte en saturación, o lo convierte en náusea, ¿no? Y algo que yo quería mencionar, que no he mencionado hasta ahora, que debía haber hecho hace tiempo, pero la idea de que dentro de la astrología védica los nodos son negativos siempre. Hay unas excepciones cuando están en conjunción o en asociación con Raya Yoga, en cuadrantes, en casas angulares o triconas, pero eso es en ciertos casos, ¿verdad? Pero lo que yo quería mencionar es que dentro de la astrología védica, según yo lo tengo entendido, Rahu o el nodo norte, lo que hace es que los dos nodos amplifican, pero desde un punto de vista, como yo lo entiendo, o sea, Rahu amplifica y exterioriza, y que tú amplifica e interioriza. Y ahí también entra la idea de disminución dentro de que tú, por la idea de que no está en el mundo concreto, sino está dentro del mundo interno. Y usted acaba de mencionar las conjunciones con las luminarias. O sea, Luna que tú tiene una cualidad psíquica dentro de la astrología védica, si está en signos de agua o en posiciones especiales como la 8 o la 12. Con Rahu se crea esta cualidad psicológica amplificada, puede que también tenga cualidades psíquicas si cae en signos de agua o en 8 y 12, pero tú sabes, va a estar como que fuera de control o va a ser un poquito, porque cuando están con Rahu hay una sobrecompensación, es la idea de que como yo entiendo algunas posiciones del Sol en los signos de Saturno, hay como una falta y hay por ende una sobrecompensación. Con los nodos con el Sol, que tú con el Sol, hay una seguridad muy intensa, hay una independencia muy intensa, pero a la misma vez hay una obsesión dentro de esa seguridad, hay una obsesión dentro de esos aspectos que pueden crear rigidez y pueden crear estrés. Y cuando Rahu está con el nodo norte, que los otros días tuve una clienta que tenía eso, una mujer muy apuesta, hay una sobrecompensación en términos de nuestra personalidad, nuestra esencia. Queremos ser más de lo que somos, ¿verdad? Y también es muy interesante notar que cuando hay cartas natales, me refiero, con nodos cargados, o sea, cuando hay oposiciones con nodos cargados, esas personas usualmente tienen cualidades psicológicas complicaditas. Y tengo entendido que hay una persona que hizo estudios de asesinos en serie que tenían muchas de estas cualidades con nodos cargados. Claro, los asesinos en serie van a tener los nodos cargados en muy mala dignidad. No necesariamente va a representar que aunque tengamos los nodos cargados, podemos encontrar bajo esas circunstancias pues ejemplos bastante significados, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos encontrar en casa 6 pues la luna exaltada en Tauro, que tenía a Madre Teresa de Calcuta conjunta con el nodo norte, ¿vale? Wow. En casa 6. O por ejemplo, en la carta de Hitler tenemos una conjunción Júpiter-Luna en Capricornio, o sea, una conjunción entre Júpiter y la Luna en Capricornio, en la casa 4, en conjunción con el nodo sur, ¿vale? Wow. O por ejemplo, en la carta de mi hijo, por ejemplo, que ahí está Mercurio en Géminis, conjunto al nodo norte, ¿de acuerdo? Y conjunto a Saturno, wow, en la 6, con Plutón además opuesto, en Sagitario, o sea, conjunto al nodo sur, ¿no? O sea, son posiciones que generan condiciones psicológicas muy, muy singulares en la persona, ¿no? Y otra cosa. Evidentemente, lo que hay detrás de ese planeta es que ese planeta se encuentra dignificado, como en el caso de Géminis. De Mercurio en Géminis es gente que tiene mucha habilidad en los procesos mentales, tiene mucha capacidad, ¿de acuerdo?, de procesamiento de información, que son muy, muy, muy profundos, muy inteligentes, muy
con mucha facilidad para aprender, pero que nunca tienen suficiente. Nunca tienen suficiente. Son insaciables, voraces. Lo mismo que tenemos la luna aunque está cadente, está cadente la luna de la Madre Teresa, claro, que la tenemos exaltada en el nodo norte, en la casa 6, que es casa de enfermedad, sacrificio, padecimiento y servicio, ¿de acuerdo? Y que evidentemente también tenemos varios planetas que están en conjunción con el nodo sur y que además están en la casa 12, que implica retiro, que implica procesos oscuros de interiorización, como tú estabas diciendo, en una casa que ya de por sí es una casa de depuración, como la casa 12. También hay un estudio muy, muy largo de los nodos, ¿de acuerdo? Hay gente que ha trabajado mucho tratando de comprenderlos, precisamente por esa falla, ¿de acuerdo?, que hay en la tradición respecto a explicar cómo funcionan. También hay quien dice que, bueno, pues está vinculado a ese proceso a través del cual el alma evoluciona. Eso lo vamos a hablar en el próximo video. Eso es uno de los graves problemas que tenemos los astrólogos y en general la astrología, en general lo que representa toda la tradición esotérica en el grado de corrupción. Eso lo vamos a hablar en el próximo video. Y yo le quería preguntar también, y esto es otra cosa que yo me he dado cuenta, personas que nacen en eclipses, estas personas generalmente tienen vidas complicadas, difíciles, siempre hay una cualidad... Dos casos muy cercanos. O sea, mi mejor amigo nació en eclipse, por eso le digo. Una amiga íntima de una alumna con la que yo trabajo, bueno, la viste, la conociste, ¿de acuerdo? En una ocasión. Nació con un eclipse de luna en Piscis y Mercurio, luna en Piscis, Mercurio, no, luna en Piscis, Sol en Virgo. Ok, eclipse lunar, ok. Eclipse lunar, ¿de acuerdo? O sea, el Sol en Virgo y la luna en Piscis, en un eclipse. Y, por ejemplo, también mi hijo mediano nació con el Sol en Escorpio, en conjunción con el nodo sur y con la luna en Tauro, ¿de acuerdo? O sea, son nacimientos en eclipses que además en esos momentos los niños nacen como setas. O sea, con las lunas nuevas, cuando las lunas eclipsan, las madres que están a punto de parir rompen aguas en cantidades, o sea, se disparan las estadísticas de natalicios, ¿no? Cuando la luna dispara ese proceso, quiere aprovechar el momento, ¿de acuerdo? En un eclipse para hacer parir a todas las madres, ¿no? Que estén ahí disponibles para parir. Pero lo que quiero mencionar es que desde el punto de vista... Cualidades de enorme sensibilidad, exacto, cualidades de precognición, sueños vívidos, sueños arquetípicos. También hay cualidades relacionadas a los padres. Hay como que algo ocurriendo con los padres porque la luna es la mamá y el sol es el papá y siempre hay algo ahí con la familia. O sea, los dos casos que puedo pensar yo, porque mi amigo nació, por ejemplo, mi amigo nació con el sol en Aries. Sol en Aries, sí, la luna, bueno. Con luna ahí y con nodo norte en Aries. Y entonces nació con Marte en Capricornio, Venus en Tauro y Júpiter en Piscis. Y entonces es una cualidad muy, muy dicotómica. Pero el Sol sufre mucho con esa luna, ¿eh? Sí, y está exaltado. Esa es la ironía, ¿verdad? Y en casa 5, o sea, hay una cualidad ahí mental, creativa, en relaciones, pero tiene todos estos planetas exaltados, y entonces uno se da cuenta que si hay un eclipse, no importa los planetas en la dignidad, si las luminarias están en un eclipse severo, mientras más grados cercanos, pues más severo, y si se ve el eclipse cuando uno nace, más severo todavía. Pues hay un problema ahí, o sea, hay un problema. Siempre hay problemas, ¿no? Bueno, el eclipse de mi hijo mediano fue el 28 de noviembre del año 2004, ¿vale? Ha sido uno de los eclipses cerrados en Europa, ¿vale? Uno de los eclipses más ajustados, ¿vale? Se dio bajo unas condiciones, pues, además con una superluna. Wow. O sea, y son condiciones que apreciamos y observamos en la
nacimiento de individuos que vienen a jugar un papel pues muy importante, pero por encima de todo es lo que tú estabas señalando, en un plenilunio, en un novilunio, bajo esas circunstancias, en esas situaciones, de alguna manera esa persona está conectada al nivel energético de una manera diferente, ¿no? O sea, está conectada a lo que es el sistema terrestre, ¿de acuerdo? De una forma muy conspicua, ¿no? Son gente que vibra de manera muy sensible con cualquier tipo de y además los preconizan, ¿no? Con cualquier tipo de trepidación que se dé dentro del medio en el que se desenvuelven. Y muchas veces descubren cosas que a la mayoría pues, nos pasan totalmente desapercibidas. Bueno, Albert, vamos a empezar a cerrar aquí. Vamos a despedirnos para comenzar la segunda parte. En la segunda parte vamos a estar hablando de este tema de la evolución, de la reencarnación, de las vidas pasadas, de las vidas futuras y cómo esto está intrínsecamente asociado a los nodos desde una perspectiva moderna y cómo esto se ha infiltrado dentro de lo que consideramos astrología tradicional. Y seriosísimamente, o sea, para empezar hay una muy mala comprensión acerca de lo que... Pero nos vemos en el próximo video entonces. ¿Qué tal? Sí. Okay, sí, no, me parece muy bien. Si queda para un vídeo para varios. Sí, por eso que vamos a hacer 2 partes. Pero nada, nos vemos en el próximo y gracias, Albert. Nos vemos. Hasta luego.